con el aeropuerto de Heathrow y cómo está preparando la recuperación. En esta ocasión, pues la comunidad aeroportuaria, al igual que el resto de población, hemos vivido una realidad inédita, y desde ACILAC estamos colaborando con las otras organizaciones de la industria y reguladores para estar preparados el día en que se regresen las operaciones. Es por ello que hemos programado este webinar, el retorno a las operaciones seguras, que contaremos con el apoyo de Martín Zazueta, director del aeropuerto de Guadalajara, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Lía Ricalde, de la empresa Applied Research Associates, José Sanz, consultor, Jaime Calderón, oficial AGA de la Oficina Regional de OASIC México, Gustavo Rosso, del aeropuerto de Carrasco en Uruguay, y nuestra compañera María Elena Sandoval. Aquí podrán ver cómo vamos a distribuir el tiempo del webinar. Primero será una presentación por José Sanz de la nueva transición operativa ORAT como metodología para organizar la transición. El SMS, gestión de riesgo, por María Elena Sandoval. Coordinación de los planes de emergencia por Jaime Calderón. El comportamiento de la fauna debido a la inactividad en los aeropuertos por Gustavo Rosso. Cuando los aeropuertos se convierten en grandes estacionamientos por Lía Ricalde, y la reactivación de operaciones en un ejemplo real, que es los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Importante mencionar que estaremos recibiendo las preguntas a través de esta dirección, info@acilac.aero. Son bienvenidos a enviar las preguntas, y conforme haya tiempo al final de las sesiones intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Como antes mencioné, la primera presentación será de José Sanz. Adelante, José. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches desde España. Muchas gracias a ACILAC por darme la oportunidad de contar unas breves ideas de lo que yo considero que debe o podría utilizarse como una metodología para organizar la transición de la situación actual de parón hacia la operación. Muchos de ustedes conocen, porque así se ha hecho en muchos aeropuertos del mundo. Mi última experiencia allá en las tierras americanas fue en el aeropuerto de Panamá, donde para hacer la ampliación, la nueva terminal, se utilizó la metodología ORAT. ORAT es una expresión en inglés que significa Operational Readiness Airport Transition, que es la preparación a la transición operativa. En vista de la situación en la que estamos, Francisco, si quieres, pasa la transparencia. En vista de la situación en la que estamos, no hay certidumbres prácticamente de nada. Entonces, en el momento en el que alguien decida poner en marcha los aeropuertos, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las normas nacionales e internacionales que se aplican, tanto desde el punto de vista sanitario como de aviación civil. Eso que tanto se está hablando ahora de un espacio de 2 metros, unas mamparas, unas no mamparas, una desinfección. Esto que ahora es todos los días una nota en el telediario en el que ha salido un nuevo producto, ha salido un nuevo invento, pues cuando decidamos abrir, tenemos que ver exactamente qué es lo que tenemos y cuáles son las normas que debemos aplicar. Por supuesto, yo siempre defenderé que haya acuerdos internacionales, que las normativas de los aeropuertos sean similares en todos los aeropuertos del mundo. Es muy difícil para los operadores que cuando uno opere en Europa, o opere en Sudamérica, o opere en Norteamérica, tenga que aplicar normativas distintas. Por tanto, yo siempre considero que sería muy bueno que todas estas normas nacionales, internacionales, tanto sanitarias como de aviación civil, sean similares en todos los aeropuertos. Pero lo primero es tener una foto de qué es lo que hay que aplicar, porque ahora mismo nadie nos sabría decir si vale con los 2 metros, si vale con desinfectar a la entrada. Una vez que sepamos esto, nos ponemos en marcha. Ahora hay unas pruebas por ahí en los países que han entrado antes en la desescalada, como le llaman los políticos,
tanto China como Japón ya están haciendo algunas cosas. Al final os enseñaré, en Dubái ya están poniendo mamparas, están poniendo... Bueno, pues hay que ver qué normativas tenemos que aplicar. La foto inicial. Adelante. Pasa la transparencia. Para aquel que no sepa lo que es el ORAT es una forma de trabajo en la que participan todos. Y cuando digo todos, ahora veremos a quién me refiero. Y luego es una metodología ordenada que analiza todas las partes del proceso. En el ORAT deben intervenir desde los policías hasta los de los restaurantes, pasando por los agentes handling y, por supuesto, el aeropuerto y las aerolíneas. Pero todos, porque cualquiera puede necesitar o tener una necesidad concreta. En el ORAT, que hasta ahora se ha aplicado y que está en muchos aeropuertos, tanto los nuevos aeropuertos en el este del mundo como en Sudamérica, como en Europa, se ha utilizado porque se iba a abrir una nueva infraestructura, bien una nueva parte de la terminal, bien un aeropuerto completo. Y era intentar introducir la necesidad operativa a los señores arquitectos que estaban haciendo la obra, que en muchos casos se les olvidaba que por allí tenían que pasar pasajeros. Bueno, pues ahí salió el ORAT, cómo introducir desde un principio en la obra la necesidad de contar con la operación. ¿Qué ocurre ahora? Pues que no tenemos una nueva infraestructura, pero casi es como si la tuviéramos, porque no vamos a utilizarla de la misma manera, porque no sabemos siquiera cómo vamos a utilizarla. Entonces, paso a paso, necesitaremos ir avanzando en cómo utilizar esta infraestructura. Entonces, el concepto puede ser igual, porque no vamos a usar una nueva infraestructura, pero vamos a usar la misma, pero de diferente manera, con lo cual prácticamente es como si fuera una nueva. Adelante. Decíamos antes que en el ORAT participan todos. ¿Quiénes son esos todos? Pues, por supuesto, el aeropuerto, las aerolíneas, los agentes handling, las fuerzas de seguridad. En esta situación, siempre, pero en esta situación más, los municipios, los estados, las regiones, que tendrán mucho que decir. No puede arreglarse el aeropuerto si luego la vía de acceso o el tren o el bus que llega no funciona adecuadamente. Los bomberos, por supuesto, los concesionarios comerciales, cuáles se van a abrir, quiénes lo van a abrir, en qué condiciones, todos aquellos proveedores de servicios, los agentes de seguridad, los de limpieza y, por supuesto, los proveedores de equipos e instalaciones, los que nos suministran las máquinas de seguridad, los que nos suministran los equipos de handling, etcétera, etcétera. Y en este momento, en esta situación nueva, hay dos importantes partícipes que habitualmente no están, que son como clave las autoridades sanitarias y como clave las empresas de nuevas tecnologías. Yo estoy seguro que por el mundo hay por ella muchas empresas que están rompiéndose las ideas buscando soluciones al coronavirus para los aeropuertos. Bueno, pues esas empresas tenemos que meterlas en este proyecto para que el usuario y el que puede dar la solución se sienten juntos y nos ayuden a buscarla. Adelante. Cuando me refiero a todas las partes del proceso, me refiero desde el punto desde la organización a las infraestructuras. Vamos a ir un poquito desglosando poco a poco. La organización del aeropuerto puede, al principio sobre todo, ser distinta, porque no sabemos ni siquiera cómo se va a operar. No sabemos si las empresas tendrán a su personal contratado y adecuadamente formado. Formado, pero en la situación actual. A continuación nos hablará María Elena y el SMS nuevo no tendrá que ver nada con el SMS antiguo, porque a lo mejor hay menos aviones, a lo mejor hay menos vuelos, las rutas serán distintas. Las infraestructuras, si al principio operamos con un 20, un 30%, 40% de las posibilidades que tiene el aeropuerto,
las infraestructuras van a ser distintas. No vamos a tener ese 40% repartido por todas las terminales. Lo mismo, solo vamos a usar una terminal. Solo vamos a abrir una zona de fingers. Para llegar a esos fingers, lo mismo los procedimientos son distintos, porque hay que pasar por los controles sanitarios o de seguridad nuevos. Los contratos de seguridad habrá que revisarlos, los contratos de limpieza, porque a lo mejor antes hacía falta 100 personas y en esta nueva situación hace falta 50. Hay que prolongarlos. Desgraciadamente, y eso si hay alguna empresa que me esté oyendo, no le va a gustar oírlo, pero desgraciadamente habrá que renegociar los precios. La situación económica de todos va a ser realmente crítica y lo mismo hay que llegar a unos acuerdos en los que todos ganemos menos o perdamos menos. Las concesiones, qué restaurantes se abren, qué tiendas se abren, en qué condiciones, con qué apoyo, qué sistemas se van a utilizar, qué sistemas de seguridad de salud o de seguridad de otro tipo, y por supuesto el resto de instalaciones y equipamientos. Todo puede ser nuevo, aunque sea lo mismo que estamos utilizando hasta ahora, lo vamos a utilizar de muy distinta manera, por lo tanto hay que revisarlo desde el principio. Y eso requiere sentarse como si estuviéramos haciendo una nueva terminal o un nuevo aeropuerto y por eso defiendo el ORAT. Adelante. Antes de empezar, en el ORDAT siempre se dice qué es lo que tenemos disponible y por supuesto en primer lugar es qué personal hay disponible. El aeropuerto está cerrado, las empresas han mandado a sus trabajadores a casa en diferentes modos, cada país ha intentado minimizar el impacto en el mercado laboral, pero las personas están en casa, bien por un tiempo, bien definitivamente. Habrá que recuperar a esas personas, pero una vez que vienen, habrá que formarlas, habrá que adecuarlas a la nueva situación, habrá que contarles qué guantes tienen que llevar, qué mascarilla tienen que llevar, por qué sitio hay que llevar, con qué distancia tienen que ponerle los pasajeros. Más adelante también hablaremos, por ejemplo, de los pavimentos. Dicen los expertos en pavimentos que donde más sufre el pavimento son los estacionamientos. ¿Qué vamos a decir cuando llevamos estacionamientos usando sin mover durante más de 30 días? Habrá algunas instalaciones que estén dañadas, algunos equipos que habrá que revisar y comenzar a usarlos desde el principio. Nuestro compañero nos va a contar qué pasa con la fauna. Yo me asomo a la ventana y veo los pájaros que están más contentos que nunca, viven ellos solos. Hay animales circulando por las calles en algunos países que nunca los habíamos visto en una ciudad. Bueno, pues todo eso hay que revisarlo. Eh, Alrededor de los aeropuertos ha crecido la hierba como nunca. Eso trae mosquitos y eso trae más pájaros. Todo esto hay que darle una vuelta y revisar en qué condiciones nos ponemos a operar para que la seguridad quede garantizada. Adelante. Bueno, y ahora vienen las preguntas. El otro día me decía un compañero cuando voy esta transparencia que si esa es mi sugerencia. Quizá se me ha olvidado en esta presentación poner una interrogación muy grande al principio. ¿Cómo se restablecerán las operaciones? Por aquí en Europa, que los vuelos de corto y medio radio son más normales que por allá, ya se está hablando de que al principio solo se van a aceptar vuelos de 1, 2, 2 horas y media, que en Europa prácticamente son casi todos los vuelos intereuropeos. Pero eso alguien nos lo tendrá que decir. Vamos a empezar por los de corto radio. Durante un tiempo probamos y luego vamos a los de medio y luego los de radio. Los domésticos, porque tienen las mismas normativas que en todos los aeropuertos, son más de confiar que los internacionales que vienen de otros países. Seguirá habiendo destinos a los que no podremos volar desde ciertos países porque somos considerados países de alto riesgo. Preguntas que deben hacerse antes de empezar. Luego, los controles de inspección, que ya veremos cómo son. Los ACSE frente a los sanitarios. Adelante. Bueno, vamos a ir deprisa, que ya solo me quedan 3 minutos. Entonces, hay que adaptar la infraestructura a la nueva operación. Hay que adaptar tanto la infraestructura del lado aire como del lado tierra. Accesos diferentes a los actuales para adaptarse a las nuevas inspecciones, nuevos procedimientos, nuevos equipos
y contratar a la parte del personal anterior, pero antes formarle y entrenarle. Adelante. Hablábamos antes de que habrá que tener una nueva relación con los proveedores y concesionarios, con nuevos contratos, con acuerdos adaptados, con nuevas formaciones en su personal para seguridad sanitaria, etcétera, etcétera. Adelante. Y esto es el final. Yo he puesto aquí algunas fotos de la televisión española del aeropuerto de Dubái, que simplemente nos dice, sentémonos, digámosles a los que tienen la capacidad tecnológica de desarrollar nuevos equipos cuáles son nuestras necesidades. A la izquierda tenéis un vídeo que hubo en la televisión española en la que había un túnel en el que desde el principio se lavaban las manos, después pasaba por unos chorros desinfectantes. Bueno, pues este túnel se podría poner bien a la entrada del avión, bien a la entrada de los Flyers. En el aeropuerto de Dubái, que ya han empezado a trabajar un poco, ya son obligatorios las mascarillas, los guantes, se han adaptado con escáneres térmicos, etcétera, etcétera. Bueno, hay por ahí ya soluciones en marcha y yo creo que el sector aeroportuario, aeronáutico en general, debe sentarse al lado de estas empresas para decirle cuáles son sus necesidades y que cuanto antes nos den soluciones. Soy absolutamente optimista de que así será. Nadie pensaba hace 20 años que se podían inspeccionar todos los equipajes de bodega y ahora nadie ve ningún problema en que los aeropuertos automáticamente inspeccionan los equipajes de bodega. Alguno de mis predecesores en los webinars de la semana pasada dirá que esto va a significar un coste. Bueno, los equipajes de bodega también lo significaron y nadie se ha muerto. Hay que ser optimista, habrá tecnologías, habrá ideas, pero primero para eso tenemos que hablar con todos y saber en qué situación estamos. Creo que he cumplido mi horario y terminamos ya con mi despedida. Muchas gracias, José, por tu presentación. Ahora me gustaría presentar a mi compañera María Elena. Ella es arquitecta con maestría en formulación y evaluación de proyectos, cuenta con estudios aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo su especialidad el sistema de gestión de la seguridad operacional SMS. Realizó las coordinaciones para el gobierno de Panamá del programa CAPSCA y dirigió el plan de contingencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen ante un evento de salud pública de interés internacional. Actualmente tiene el cargo de los temas de safety y security en ASILAC. Buenas Adelante, tardes a María todos. Elena. Para nosotros es un placer poder participar en este webinar, el cual ha sido estructurado para brindarles nuestra experiencia en los temas que sabemos serán de gran utilidad en el momento en que se reinicien las operaciones. La nueva realidad que viviremos en los aeropuertos en el momento de retomar las operaciones es incierta para todos. Podemos tratar de predecir las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, pero no tendremos indicadores que nos ayuden a sustentar de una manera científica ninguna de ellas. Lo más probable es que encontremos peligros evidentes, como lo es el comportamiento de las aves y la fauna. Siguiente, Francisco. Luego de un prolongado periodo de inactividad de las operaciones. El estado de los pavimentos, luego de ser usados para una actividad distinta a la que fueron diseñados, o la implementación de nuevos procedimientos a los cuales nos debemos adaptar, son ejemplos tan solo de la punta del iceberg. Hay muchos otros peligros que estarán ocultos y que debemos identificar de manera oportuna para evitar incidentes, accidentes que contribuyan a agudizar aún más la crisis que están viviendo los aeropuertos de la región producto de la pandemia. Es vital generar confianza en los usuarios para así incentivar el deseo de volver a volar. El sistema de gestión de la seguridad operacional, SMS, deberá ser un elemento clave dentro de la organización para cumplir con este objetivo. Debemos tomar en cuenta que los aeropuertos están sufriendo pérdidas económicas sin precedentes, así que no contarán con muchos recursos para identificar los nuevos peligros y fomentar la cultura de la seguridad.
Por tanto, la labor del SMS deberá ser creativa, eficiente, eficaz e integrada con el resto de las áreas que componen la organización. Siguiente, Francisco, por favor. ¿Cómo identificar los peligros? A través de la notificación voluntaria y el grupo de acción de la seguridad operacional. La notificación voluntaria no es relevante si la información llega de manera anónima o directa. Lo que nos interesa saber es lo que está ocurriendo. Ahora, menos que nunca, debemos generar algún sentimiento de persecución. Es muy importante que el SMS sea percibido como el elemento amigo, el ente al que podemos recurrir para solucionar los problemas. El SMS no busca culpables, busca la raíz de los problemas para solucionarlos. El grupo de acción de la seguridad operacional va a ser una herramienta clave en todo este proceso. El SAC, como es conocido por sus siglas, deberá estar conformado por lo menos un miembro de cada área de la organización. Así se podrá contar con un espectro mucho más amplio de las situaciones que se están experimentando y que puedan ser peligros latentes para la operación. Recordemos que un accidente es producto de una combinación de muchos factores que dejamos pasar. Por sí solos, ninguno de ellos es capaz de producir un evento. Siguiente, por favor. Para ampliar un poco más este tema, me gustaría enumerar las funciones del SAC, además de colaborar con la identificación de los peligros. El SAC será el encargado de supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas operativas, mitigar los peligros identificados, evaluar oportunamente el impacto en la seguridad producto de los cambios que se presenten, implementar los planes de acción para mitigar los peligros oportunamente y de la mejor manera, asegurar la eficacia de las medidas implementadas y promover la cultura de la seguridad. Siguiente, por favor. Ahora bien, el COVID-19 vino a cambiar las estructuras establecidas. La nueva realidad, como nos comentó Pepe, nos obligará a buscar los peligros más allá de la operación misma. Debemos reinventar la manera como gestionamos el riesgo. Las medidas de mitigación a implementar deberán ser eficaces y sostenidas en el tiempo. En el momento de identificar los peligros, debemos tomar en cuenta los factores humanos y los factores organizacionales. Ambos se convertirán en peligros importantes que deben ser mitigados para que no representen un riesgo alto en la operación. Tanto el personal como la organización no serán los mismos. Los efectos de la pandemia impactaron negativamente en la salud y la economía de la población. Y los aeropuertos no se escapan a esta realidad. Los colaboradores no estarán laborando al 100% de su capacidad, quizás porque muchos de ellos habrán perdido algún ser querido. Posiblemente la administración del aeropuerto haya decidido recortar los salarios o desvincular personal, aumentando así la carga de trabajo de los que continúan laborando, o simplemente las personas no han sido capaces de adaptarse a la nueva realidad, afectando significativamente su estado emocional. Siguiente. La evaluación de los riesgos asociados con el factor humano es más compleja que la de los factores de riesgo relacionados con la tecnología y el entorno. Es complicado determinar la probabilidad y la gravedad del riesgo, dado que las consecuencias de los actos son difíciles o imposibles de predecir. La severidad del comportamiento es diferente según la labor que se realice y el contexto en el que se desarrolle. No es lo mismo tener a una persona en la plataforma que tenerla en una oficina. Su comportamiento, si bien es cierto, puede ser el mismo, no va a tener el mismo impacto en la operación. Siguiente. El SMS deberá elaborar un plan que contemple actividades para reeducar al personal. Es muy importante que tengan presente la importancia de realizar labores de manera segura. La seguridad es un compromiso de todos y no es negociable. Hay que motivar al personal. El personal debe poder comprender que las medidas tomadas por las organizaciones
están basadas pensando en el bien común y que cada miembro de la organización es parte importante de ella. Por eso es una función primordial del SMS promocionar la cultura de la seguridad en el aeropuerto y tratar de motivar al personal. Debe trabajar muy de la mano con los departamentos de recursos humanos o talento humano, como los llamen en sus instituciones, porque el tema que más ha sido afectado aquí es el tema humano. Todos tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y es un proceso que no va a ser de un día para otro, pero nos debemos ir acomodando poco a poco y sobre todo poder brindarle a los pasajeros, a los usuarios de los aeropuertos, la confianza de poder volar, para así de esta manera poder reactivar en un periodo corto las operaciones aeronáuticas que tanta falta nos hacen. Muchas gracias. Gracias, María Elena. No sé si quieras presentar al siguiente ponente. El siguiente Jaime. ponente es el señor Jaime Calderón. Jaime es ingeniero civil, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, en el año 1982. Tiene una maestría en Ciencias en Planificación y Gestión de Aeropuertos de la Universidad de Loughborough, Reino Unido. Actualmente desempeña funciones como oficial regional en aeródromos y ayudas terrestres en la Oficina Regional NAC de OASI desde agosto de 2007. Es auditor del Programa Universal OASI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, Enfoque de Observación Continua, USUAP, CMA. Démosle la bienvenida al señor Jaime Calderón. Muchas gracias, María Elena, y agradecer a ASILAC por la invitación a este webinar. Voy a presentarles el contenido de mi presentación. Por favor, la siguiente. Haré referencia al marco regulatorio, el contenido de un plan de emergencia, las provisiones de eventos de salud público y me enfocaré básicamente en lo que es la preparación aeroportuaria para reanudar las operaciones normales, ¿no? Es un trabajo que se ha venido desarrollando entre la sede de Montreal, la oficina de aeropuertos y las oficinas regionales. La siguiente. Como ustedes ya saben, la planificación para casos de emergencia en los aeropuertos es un procedimiento, ¿no?, en el cual se hacen preparativos, ¿no?, dentro de un aeródromo para hacer frente a emergencias que se presenten dentro del aeródromo o en sus inmediaciones, y tiene como objetivo el reducir al mínimo las repercusiones de cualquier tipo de emergencia en lo que respecta a salvar vidas humanas y impedir la interrupción de las operaciones normales de las aeronaves en los aeropuertos. Este plan lógicamente determina procedimientos que deben seguirse para coordinar la intervención de las distintas entidades del aeródromo. La siguiente, por favor. Este es el marco regulatorio. Lógicamente que los requerimientos se especifican, están establecidos en el anexo 14, volumen 1, en el capítulo 9, y hay otras guías, documentos afines que permiten establecer el plan propiamente y la planificación y da mayor orientación, ¿no? Como los documentos 9137, 9774 y el 9859. La siguiente, por favor. Lo que respecta al anexo 14, volumen 1, aeródromos, en el capítulo 9 ustedes encuentran los servicios operacionales, equipo, instalaciones de aeródromos, donde se establece la planificación para los casos de emergencia. La siguiente. Pues el primer requerimiento es que todo aeródromo debe establecer un
plan de emergencia y este lógicamente debe guardar relación con las operaciones de aeronaves y otras actividades que puedan ser desplegadas en el aeródromo. Este plan debe prever principalmente la coordinación de las medidas que deben adoptarse frente a una emergencia, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de emergencia, no solamente las relacionadas a la aeronave, sino también a emergencias de salud pública, ¿no? Y en este caso se refieren al aumento del riesgo de una propagación internacional de alguna enfermedad transmisible grave por medio de viajeros o carga, ¿no?, que utilizan el transporte aéreo, y también como brotes graves de enfermedades transmisibles que pueden afectar a una gran parte del personal que trabaja en el aeródromo. Siguiente, por favor. El plan debe considerar diversos tipos de emergencias, ¿no? Las entidades que intervienen en este plan de preparación para estos diversos tipos de emergencia, la responsabilidad que deben asumir y el rol de cada una de estas entidades. Asimismo, se establece que todo aeropuerto debe contar con un centro de operaciones de emergencia y un puesto de mando, ¿no? Centro de operaciones de emergencia básicamente debe encontrarse en las instalaciones del aeródromo, ¿no? Y con todas eh, los involucrados en la operación del aeropuerto, representantes cuando sea el caso de establecer este centro de operaciones de emergencia. Y el puesto de mando móvil es una instalación que se puede trasladar al lugar de la escena, ¿no? Y cada uno, tanto el centro de operaciones de emergencia como el puesto de mando móvil, debe tener una persona designada, ¿no es cierto? El CO es el que dirige y organiza el plan de respuesta, ¿no? Y con todos los involucrados. Y en el puesto de mando móvil, el encargado será pues el que dirige en el lugar todas las operaciones de rescate, ¿no? El siguiente, por favor. Entre las agencias involucradas que mencionaba anteriormente, pues se encuentran los proveedores de servicios en el aeródromo, ¿no?, los servicios de salvamento, extinción de incendios, la propia administración del aeropuerto y pues los servicios médicos y de ambulancia, ¿no? Y fuera del aeródromo, lógicamente están las autoridades de salud pública, ¿no? Que se incluyen los servicios médicos, ambulancia, hospital, etcétera. El aeropuerto debe tener acuerdos de ayuda mutua firmados y actualizados, ¿no? Entonces, más que prestar servicios de salud a personas de forma individual, estos servicios de salud pública deben incluir la planificación para reducir al mínimo las repercusiones negativas que podrían tener para la comunidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y esta es la infraestructura, ¿no?, que debe considerarse, que ya habíamos hablado, para un plan de respuesta a un evento de salud pública. La siguiente. Estos planes de los cuales ya había mencionado deben ser ensayados regularmente, ¿no? Deben sus procedimientos ser verificados y ver la eficacia del plan, ¿no? Entonces, el plan se puede verificar mediante prácticas completas a intervalos que no excedan 2 años, ¿no? Y una práctica de emergencia parcial en el año intermedio, ¿no? Con el objetivo de que se corrijan las deficiencias detectadas durante la práctica completa, ¿no? Y otra alternativa es la serie de pruebas modulares, ¿no?, que puede iniciar el primer año y concluir con una práctica completa de emergencia, ¿no?, a intervalos que no excedan de 3 años. Y la idea es que se examinen estas prácticas de manera de corregir
todas las deficiencias que han sido observadas de manera que el plan sea efectivo, eficaz. La siguiente, por favor. Estos son los documentos al que hacía referencia al inicio, que son guías, orientaciones, ¿no? Principalmente para los simulacros y la revisión del plan para que éste sea efectivo y eficaz. La siguiente, por favor. Este documento 9137 en su parte 7 contiene diversos apéndices donde brinda orientación, como les había indicado, líneas generales de un plan de emergencia, cuáles son los servicios médicos que deben proporcionarse, etcétera. Hablaré más adelante los requerimientos, acuerdo de ayuda mutua y un formulario de críticas, que esto es muy importante cuando se lleva a cabo un simulacro, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora centraré la presentación en las provisiones de salud pública en el plan de emergencia de aeropuerto. Les había indicado que un plan de emergencia no solamente es un plan de respuesta a situaciones de emergencia de aeronaves o incidentes, etcétera. También incluye el tema de eventos de salud pública. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes saben, una gestión exitosa de un evento de salud pública depende de una preparación exhaustiva de todas las entidades involucradas, ¿no? Estas generalmente son la salud pública nacional y la autoridad de aviación civil. Y estas tienen el objetivo principal de incorporar las regulaciones internacionales en su legislación nacional, ¿no? Entonces, según el Reglamento Sanitario Internacional, que en el siguiente slide haré mención, un Estado debe definir una autoridad competente, responsable de la implementación y aplicación de las medidas sanitarias. Las disposiciones relativas a cuestiones de salud pública, como ustedes ya conocen, involucran a varios anexos de OASI, ¿no? Principalmente a 4 operaciones de aeronaves, está facilitación, servicios de tránsito aéreo y está aeródromos, ¿no? Y estos también deben integrarse en los reglamentos nacionales de la aviación civil. Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil tiene que designar un punto de contacto nacional responsable para el desarrollo del plan de preparación de salud pública para la aviación civil. Otro de los aspectos, como indica el slide, del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, es que se debe poner en marcha un sistema para someter rápidamente al pasajero que llega de a bordo de una aeronave que presenta síntomas de enfermedad transmisible, ¿no? De detección, ¿no? De si se encuentra enfermo o no. Para ello, el Reglamento Sanitario Internacional pues establece que el aeropuerto debe proporcionar un área de evaluación, ¿no? Esta área de evaluación tiene que tener acceso a los insumos médicos, al ingreso de ambulancias y todo aquello, ¿no? Entonces, en esta área de evaluación, pues se hará un chequeo del personal, de los pasajeros que tienen algún síntoma de enfermedad o aquellos que han estado en contacto directo muy cercano a estos pasajeros internacionales tendrán que presentarse en una cuarentena, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en colaboración con la Autoridad de Salud Pública, ¿no? Se deberá establecer un sistema para incorporar resultados de tamizado en los aeropuertos, ¿no? Con los sistemas nacionales de seguimiento y notificación de brotes, ¿no? Asimismo, se debe definir la logística
que incluye el equipaje, seguridad, aduanas, etcétera. Son recomendaciones, disposiciones que emanan del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. El siguiente, por favor. Asimismo, en colaboración con la Autoridad de Salud Pública del Estado, se deberán establecer criterios claros para formular recomendaciones, ¿no? En el caso de desaprobación de viajes, etcétera, establecer un sistema para la aplicación con muy poco tiempo de antelación de medidas de tamizado, en lo que se refiere a los aeropuertos y al personal de las líneas aéreas. El siguiente, por favor. Bueno, y este es un aspecto tal vez que es corriente actualmente en nuestros aeropuertos, la consideración del cierre de un aeropuerto, ¿no? Esto debe tenerse en cuenta solo en circunstancias excepcionales, ¿no? Cuando el aeropuerto se encuentre dentro, cerca de una zona afectada. Y la recomendación es que antes de cerrar el aeropuerto, pues al menos se considere implementar métodos que permitan seguir operando a los aeropuertos con un personal reducido, al menos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablar sobre la preparación aeroportuaria para reunir las operaciones normales después de la pandemia que nos atinge. Bueno, voy a iniciar con lo que es la certificación de aeropuertos. Ustedes saben que en esta época se dieron algunos cierres de aeródromos y operaciones que han sido reducidas, ¿no? Vamos a considerar el tema de que aeropuertos certificados tengan sus certificados y estos hayan expirado, ¿no? La Autoridad de Aviación Civil se recomienda, podrá expedir un certificado provisional de aeródromo o, en su caso, ampliar la validez del certificado de aeródromo durante un determinado periodo. Y esto, si la Autoridad de Aviación Civil encuentra que los documentos presentados por los aeródromos, ¿no?, para la renovación del certificado están en orden, asimismo si la lista de verificación de autoinspección completada también la mantienen en orden, o si la situación no justifica la realización de la autoinspección, ¿no?, puede considerarse en este caso la aplicación del anterior programa de vigilancia, certificación antes de la situación del COVID, ¿no? Siguiente, por favor. La coordinación para el cierre del aeródromo o reducción de la capacidad. Es un desafío del cierre de aeródromos debido a la pandemia actual. Se recomienda que los estados deben involucrar a todas las partes interesadas, ¿no?, en la decisión de cerrar los aeródromos, especialmente los necesarios y los que están en operación únicamente como aeródromos alternos, ¿no?, que afectarían a las operaciones en ruta, así como aquellos aeropuertos que son necesarios para el transporte de carga, incluidos los suministros esenciales, ¿no? Entonces, en este caso, los estados deberán hacer algunas consideraciones. La siguiente, por favor. Los estados coordinen con las autoridades de salud pública, los operadores de aeronaves, proveedores de servicios de navegación aérea, los operadores de aeródromo, etcétera, para poder conocer sus necesidades, preocupaciones de todas estas partes interesadas, ¿no?, antes de iniciar cualquier acción que lleve al cierre del aeródromo, ¿no? Obtener información de los operadores sobre los niveles de servicios que proporcionan, ¿no? Y mantener la prestación
de servicios en las siguientes operaciones, ¿no? Aeronave en el estado de emergencia, vuelos de operaciones relacionadas con ayuda humanitaria, vuelos médicos y de socorro, los aeródromos alternos, aquellos que sirven para aterrizajes técnicos en los que los pasajeros no desembarcan, etc. El siguiente slide, por favor. Y para la reanudación de las operaciones del aeródromo, pues ya se comentó esto anteriormente, se espera este sea un proceso gradual que puede llevarse de manera escalonada a medida que la industria de la aviación amplíe sus operaciones en función de la demanda mundial, ¿no? Esta reanudación de operaciones va a implicar amplios controles preparatorios, ¿no? Para garantizar operaciones seguras y eficientes de las aeronaves. Los estados deben ser conscientes de la preparación de los aeródromos dentro de su jurisdicción. Y el regulador del estado puede usar una lista de verificación sencilla, que es una lista que les dije habíamos trabajado con la sede y las oficinas regionales, ¿no? Y esto permite un chequeo rápido, ¿no? De los aeródromos, servicios, equipos, instalaciones para reanudar las operaciones. Siguiente slide, por favor. Y bueno, este es el contenido de algunas partes, de algunas áreas del aeródromo dentro de la lista de verificación. Esta lista de verificación y las guías las subiremos en el sitio web de la oficina ANAC, yo creo los próximos días, una vez que se termine de finalizar, ¿no? Entonces hay varios aspectos que se debe checar antes de reaperturar los aeropuertos a las operaciones, como salvamento, extinción de incendios, el plan de emergencia. La siguiente, por favor. Se debe hacer una evaluación del riesgo de la seguridad operacional, porque con seguridad tenemos aeronaves que han sido estacionadas, calles de rodaje y otros que por la altura de estas aeronaves pues han penetrado las superficies limitadoras de obstáculos, ¿no? Entonces ahí se presenta una desviación a los procedimientos operacionales normales. La siguiente, por favor. Revisar la capacidad aeroportuaria y también revisar la disponibilidad de recursos humanos, como ya en la primera presentación se mencionó. Entonces es una lista bastante amplia. Yo solamente he cubierto algunas áreas importantes necesarias para checar antes de la apertura del aeropuerto y reanudar sus operaciones. Creo que con esto termino mi presentación. La siguiente. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jaime, por su participación. Nuestro próximo participante es el señor Gustavo Rosso. Él es jefe del Centro de Gestión Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco y desde el año 2004 está a cargo de la coordinación del programa de control aviario y fauna de dicho aeropuerto. Adelante, don Gustavo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a CILAC. En esta ocasión les voy a hablar del comportamiento de la fauna debido a la inactividad de los aeropuertos y las medidas que deberíamos tomar de prevención y dispersión para mitigar los riesgos. Por favor, la próxima. En noviembre del año pasado, ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado los cambios que se iban a dar a nivel mundial. Cambios sociales, ver aeropuertos totalmente vacíos y los cambios en la naturaleza y sobre todo el comportamiento de la fauna. Quizás algunos de ustedes han podido ver en distintos medios de prensa imágenes como la que les estoy mostrando en estos momentos, animales en distintas ciudades del mundo. Y esto no es una casualidad,
estos animales han salido de sus hábitats naturales debido a que no se sienten amenazados por el hombre. Los aeropuertos no estamos ajenos a esta situación. De hecho, ya somos bastante... el aeropuerto ya es... perdón. El aeropuerto ya... Perdón. El aeropuerto ya es atractivo para las aves, disculpen. En el caso de nuestro aeropuerto, hemos notado dos cosas diferentes en estos últimos tiempos. El primero es la presencia de zorros en la parte de fauna. Es normal que tengamos 2 o 3 ejemplares. Esto mantiene el equilibrio en la naturaleza, pero han aparecido más ejemplares, por lo cual vamos a tener que tomar medidas al respecto y estamos tomando medidas. En cuanto a la presencia de aves, los cambios que hemos notado es mayor presencia, sobre todo del tero. El tero es un ave que habita en toda Sudamérica y parte de Centroamérica. Es una especie Vanellus chilensis, se llama. Pesa unos 300 gramos, mide más o menos 35 centímetros de altura, pero es una de las aves que ha estado involucrada en la mayoría de los eventos que hemos tenido en el aeropuerto a lo largo de todos estos años. Son aves que se desplazan en grupos, es totalmente territorial, es decir, él va a tratar de ingresar, por más que lo saquemos, va a tratar de ingresar nuevamente al aeropuerto, y es bastante difícil de dispersar. Por eso hay que buscar un método adecuado que sea eficaz. La próxima, por favor. En cuanto a las medidas de prevención que podríamos tomar en estos momentos, podemos hacer, en principio, ver las condiciones de cómo está la fauna en nuestro aeropuerto. Para ello tenemos que hacer puntos de avistamiento que se llaman oteaderos. Esos oteaderos son puntos altos en distintos lugares del aeródromo. Nosotros tenemos en Carrasco, por ejemplo, 4 puntos de control, que hacemos más o menos 1 hora en cada punto, 16 horas al mes. Después eso se pasa, esa información, a una planilla, eso se coteja con otros datos, se junta con otra información, y de ahí va a salir la peligrosidad de las aves. ¿De qué otra forma nosotros podemos alimentarnos de información? Es con el personal de operaciones, por ejemplo, durante las recorridas. Ellos tienen un formulario de condiciones del aeródromo, donde tienen 2 ítems, uno de los cuales es presencia de aves en el área de maniobras, y el otro son aves encontradas muertas en las pistas o en las calles de rodaje. Podemos apoyarnos también en la gente del control de tránsito aéreo. Ellos tienen una posición privilegiada en altura y una vista de 360 grados que nos pueden brindar muy buena información al respecto. Después, el personal que trabaja en las áreas verdes. Acuérdense que este personal normalmente trabaja la mayor cantidad de las horas, la trabaja en las pistas, nos puede brindar buena información al respecto. Lo otro que les aconsejaría es intensificar, ahora que hay pocas operaciones aéreas, intensificar los trabajos de control, sobre todo con el personal de control de fauna. Y por último, que pasa en los alrededores de algunos aeropuertos, generalmente encontramos vertederos de basura que la propia gente tira fuera de los contenedores, y eso hace que atraigan aves. Lo que yo les recomendaría en principio, antes de iniciar las operaciones, es realizar una recorrida perimetral por fuera, si es posible, del predio, identificar esos sitios, y si hubiera que corregir algo, bueno, hablarlo con las autoridades locales de limpieza y ver de qué forma se puede hacer una recolección más seguida, o simplemente eliminar esos vertederos. La próxima, por favor.
Métodos de dispersión. Los métodos de dispersión, hay una variedad infinita de métodos de dispersión, pero ¿qué pasa? Que no todos son efectivos. Ellos pierden su eficacia con el tiempo, entonces no nos sirve de nada estar gastando dinero en métodos que al poco tiempo nos van a dejar de servir. Por ejemplo, nosotros en lo que tiene que ver con la dispersión con pirotecnia, lo que hicimos es no tener, por ejemplo, no tomar los cañones de propano porque hay acostumbramiento de las aves con ese tipo de sistemas. Tampoco usamos la pirotecnia manual porque eso es perjudicial para la salud de la persona que vaya a disparar, se puede lastimar. Lo que hicimos fue hacer un sistema de disparo de pirotecnia que consiste en una consola que va montada sobre el vehículo y un comando que va directamente en la cabina del chofer y que se dispara en cualquier condición meteorológica. Hay un procedimiento al respecto, hay una carta de acuerdo operacional con los servicios de tránsito aéreo y ese vehículo debería tener una respuesta al punto más lejano de las pistas de 3 minutos. Es muy eficaz, sobre todo para la gaviota. Otro método que podían utilizar y que no es para nada costoso es la dispersión con perros de acoso. Nosotros utilizamos perros Border Collie o de la raza Kelpie. Son perros muy ágiles, muy inteligentes. Y después tenemos perros de marcación que esos trabajan en equipo con los halcones. Son perros de la raza Setter y Pointer. Otra de las cosas que hemos implementado en el aeropuerto que nos han dado muy buenos resultados es la cetrería. Hace unos años ya hemos construido cámaras de cría, tanto para halcones peregrinos como para halcones aplumados, y la ventaja que tenemos ahí es que no tenemos, sobre todo los costos de adquisición de ese tipo de aves, que las tenemos que traer del exterior, por ejemplo, los halcones peregrinos, y sobre todo el aprendizaje que es mucho más rápido criándose dentro del aeropuerto. Como esas son aves, los halcones peregrinos que trabajan son de altanería, trabajan con bastante altitud, lo que se les coloca detrás es un transmisor, y es que lo que pueden ver en la imagen de la izquierda, y nos deja todo el registro del trabajo que han realizado durante el día. Y por último, otro método que se ha difundido últimamente es el de la cetrería robótica. Nosotros en este momento estamos en un proceso de certificación y de aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica, pero es un método complementario a la cetrería. Adelante, por favor, con la próxima. Bueno, como ya les hablé, el principal método de dispersión que tenemos en el aeropuerto de Carrasco es la cetrería. La cetrería consiste en marcar un terreno de caza, y eso lo que hace es que las aves se vayan del aeropuerto, o por lo menos la mayoría de las aves se vayan del predio aeroportuario. Nosotros trabajamos con 4 clases de halcones diferentes: halcones peregrinos, halcones aplomados, águilas moras y gavilanes mixtos. Todos tienen un vuelo diferente y trabajan a una altura diferente. Hay unos que son más rápidos, como los halcones aplomados y los halcones peregrinos. Pero lo que le puedo decir es que es uno de los métodos más eficaces y lo hemos justamente adoptado porque es un método natural. Por favor, la próxima, vamos a ver un video del trabajo que realizamos en el aeropuerto.
La próxima, por favor. Bueno, muchísimas gracias por todo. Estoy seguro que todos los equipos de control de fauna de los aeropuertos están altamente capacitados para reanudar prontamente las operaciones. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Gustavo, por tu participación. La próxima panelista es la señora Lía Recalde. Lía tiene más de 30 años de experiencia profesional en diseño y construcción de aeropuertos y carreteras. La ingeniera civil Lía Recalde se graduó del Instituto de Aviación Civil de Kiev, Ucrania, con especialización en construcción de aeródromos y obtuvo una maestría en transporte de la Universidad de Mississippi en Estados Unidos. Desde diciembre del 2015 al presente, Lía se desempeña como ingeniero senior para la consultora Applied Research Associated ARM, bajo contrato con el Centro Técnico de la FAA en el área de pavimentos de aeropuertos, específicamente en los ensayos de tráfico acelerado para pavimentos de concreto asfáltico y nuevas tecnologías en el Centro Nacional de Investigación de Materiales para Pavimentos. Lía se ha desempeñado como especialista de aeródromos y ayudas terrestres en la Oficina Regional Sudamericana de la UASI de octubre del 2009 a octubre del 2015. Ha sido miembro del Comité Técnico del SVR-SOP en la especialidad de aeródromos. Ha sido calificada como instructora en el Programa de Seguridad Operacional del Estado SSP de la UASI. Auditor UOSAP de la UASI en las especialidades de legal, organización y aeródromos. Adelante, Lía. Gracias, María Elena, y buenas tardes a todos los participantes. Me parece que no puedo colocar la cámara. Bueno, agradezco a SILAC por esta iniciativa de brindarnos este webinar que nos permite, ¿no?, prepararnos para lo que sigue después de que la pandemia llegue, no se termine, pero que por lo menos estemos avanzando en ella. ¿Cuál es mi área particular? Es la infraestructura del lado aire. Entonces, simplemente quiero que empiecen a pensar, ¿no?, que cuando todas estas líneas aéreas que empezaron a quedar inactivas porque no habían pasajeros, simplemente se enfrentaron a un problema que nunca antes lo habían tenido: encontrar estacionamientos para sus aviones. ¿Qué van a hacer con todos estos aviones, ¿no? Y de ahí que viene el título de la presentación, cuando los aeropuertos se convierten en grandes estacionamientos. Ahora los aeropuertos tienen que encontrar las calles de rodaje, los hangares de mantenimiento, en algunos casos inclusive las pistas de aterrizaje, para poder que se transforman en un estacionamiento. Este de por sí ya es un problema. Imagínense ustedes el avión comercial más grande que hay en el mundo en estos momentos, el Airbus 380. Imagínense el tamaño. Tiene la altura, los 24 metros equivalen a un edificio de 8 pisos. Imagínense la altura, imagínense el área, que por las dimensiones, la envergadura y la longitud es equivalente al 80% de una cancha de fútbol, de un FIFA, ¿no? Imagínense un FIFA normal, un partido de fútbol que todos están familiarizados, es casi el 80% que está ocupando esta aeronave. Si usted tiene más de uno en su aeropuerto, está en problemas, ¿no? Ahora, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona normalmente el sistema de aviación global? Todos ustedes en algún momento de su vida han jugado este jueguito de las sillas musicales. Estas donde la música empieza a sonar y los participantes, los jugadores, están alrededor de unas cuantas sillas, dando vueltas. La música se acaba y los que pueden se sienten en las sillas. Los que no pudieron se van, ¿no? En el aeropuerto es algo similar. Los aviones le están dando vueltas al aeropuerto. Llega un momento, para la música, el avión entra, estaciona y sale. Entonces se acabó, no hay problema, ¿no? Normalmente no habría problema, pero el problema es ahora. ¿Qué ha generado el coronavirus? Que
aproximadamente los 20.000 aviones girando alrededor del mundo, ahora ya, porque los aviones están diseñados para estar volando, ¿no? Los aviones generan ingresos cuando están en el aire, no cuando están estacionados en el aeropuerto. Entonces, imagínense ustedes ahora, según ASI, el 75% de estos 20.000 aviones están paralizados. ¿Qué hace usted? ¿Dónde los coloca? ¿Dónde los estaciona? Y no solamente esto, hay un costo de por medio, el costo de estacionamiento de una aeronave. En condiciones normales es bastante alto, por hora, hasta por minuto inclusive en los aeropuertos más ocupados. Entonces tenemos un problema, ¿no es cierto? O las compañías aéreas tienen un problema. Siguiente slide, por favor. Uno de los aeropuertos que fueron afectados más al inicio de la pandemia fue el Internacional de Hong Kong. ¿Por qué se fue afectado? Por su cercanía a la China y también porque tiene ese hub de Cathay Pacific Airways. Entonces, ahora imagínense ustedes un aeropuerto que es bastante, con 2 pistas de aterrizaje, es un aeropuerto bastante de ocupación alta. Ahora, esta es una foto que me he prestado de una de las agencias de noticias. Y si ustedes ven, vamos a concentrarnos en el pavimento. Si ustedes ven el pavimento, van a ver que tiene unas grietas, unas fisuras que están bastante bien selladas. Yo diría que el pavimento es aceptable. Diría que hay algunos rastros, algunas huellas de caucho, aceptable, ¿no? Hay un poco de pintura y la pintura parece también aceptable. O sea, en condiciones normales es un pavimento aceptable. Pero ¿qué sucede? Este pavimento que está diseñado normalmente está diseñado para que los aviones simplemente estén circulando rápidamente. No están diseñados para una carga estática tan pesada de tantas aeronaves al mismo tiempo. Es más, este pavimento pareciera ser flexible. Entonces, las deformaciones que pueden ocurrir podrían ser graves dependiendo de la calidad o de la resistencia del pavimento al momento en que tuvieron que almacenarlos. Entonces, tenemos este problema. Solamente quiero que vayan pensando en esto, ¿no? Es uno de los problemas en que van a tener que enfrentar los aeropuertos. Siguiente diapositiva, por favor. En la región tenemos aeropuertos como Tocumen en Panamá. ¿Qué pasa con Tocumen? Tocumen también tiene 2 pistas de aterrizaje. Una de las pistas, y corríjame si me equivoco, una es de concreto y la otra es de asfalto. Entonces acá estamos viendo ya, pensando, ¿no? Normalmente los aviones se estacionan en la plataforma de aviones y la plataforma está diseñada en concreto. ¿Por qué? Porque está diseñada para soportar una carga estática, ¿no? Permanente de cierto número de aeronaves, pero no así las pistas de aterrizaje, las calles de acceso, las calles de rodaje. Entonces, ¿qué pasa cuando Tocumen, que es región, tiene que paralizar operaciones y tiene que estacionar, según las noticias, en segundos, 100 aviones de Copa, porque es el hub de Copa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer entonces? Y ahora tienen que pensar dónde va a colocar, no solamente, yo me imagino que van a colocarlos en las áreas que estén disponibles, más tal vez en la pista de concreto, sería lo lógico, ¿no? Pero no conocemos la realidad, no conozco el plan que desarrollaron, porque tendrían que haber desarrollado un plan a corto, mediano y largo plazo, que fue una de las directivas de ASI. Ahora, si quieren ver ustedes cómo se desplaza, cómo se remolca la aeronave desde la plataforma a su puesto de estacionamiento permanente, pueden seguir el enlace de Twitter, ¿no? Ahí se puede ver eso, que no lo vamos a hacer ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Otra vez, en nuestra región latinoamericana tenemos otro aeropuerto que también es hub, ¿no? El Merino Benítez de Chile, de Santiago de Chile, es el hub para la TAM o LAN, como ustedes mejor lo quieran llamar, y tiene aviones bastante grandes. Otra vez, el problema mayormente va a ser para aquellos aeropuertos que tengan que tener
aviones estacionados en el área, en el perímetro del aeropuerto. Ahora, para no dañar a la aeronave, lógicamente tiene que estar estacionado en una zona pavimentada. En el caso del Merino Benítez, las 2 pistas de aterrizaje que tienen son flexibles, son de asfalto. Entonces ya estamos viendo, si bien es cierto que podemos observar en las fotos de que los aviones están muy bien protegidos, porque tienen que estar protegidos, tienen ellos también su lista de verificación para asegurarse de que no sufran daños mientras están estacionados. Tenemos que pensar nosotros cómo estas aeronaves, ¿no?, que tienen distancias adecuadas y todo lo demás, están estacionadas. Cómo las han remolcado para estar tan cerquita y cómo van a poder retirarlas si en algún momento el pavimento se deformara y tuvieran que removerlas para poder reparar el pavimento que está dañado. Siguiente, por favor. El otro hub grande que tenemos en la región es en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Colombia, de Bogotá, donde si nos ponemos a pensar, antes de la pandemia ya era el primer aeropuerto de carga y el tercero de pasajeros en América Latina, ¿no? En estos momentos, como todos los otros aeropuertos, está cerrado y sus operaciones, porque sí todos están cerrados, entre comillas, aviación comercial, pero todavía están abasteciendo, están trabajando o están abiertos para el seguimiento de alimentos, de medicinas, materias primas, porque el país tiene que seguir funcionando, ¿verdad? También en el caso del Dorado tienen 2 pistas. Las 2 son flexibles, de pavimento asfáltico. El aeropuerto está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, un poquito alto. Y otra vez, a ver, yo sé que particularmente sé que una de las pistas tiene un problema en una de las cabeceras, ¿no? Un problema de inundaciones, porque tienen que acordarse. Para el mantenimiento de las pistas, tenemos que tener en consideración todos el efecto del medio ambiente. Medio ambiente significando, hace calor, llueve, ¿no? Su pavimento flexible con calor se va a deformar más rápidamente que uno que no esté en esas condiciones. Si tiene una grieta, ¿qué va a suceder? El agua se puede filtrar a través de la grieta y pasar a la siguiente capa, a la capa de base, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ya han visto más o menos cuál es la situación actual, ¿no? Ya están los aviones estacionados. ¿Qué hacemos ahora para nosotros poder proteger las pistas? Siguiente. Primero tenemos que evaluar nuestro lado aire. Como les comenté inicialmente, se debería haber desarrollado un plan inicial donde indica por cuánto tiempo la aeronave va a estar estacionada. Eso es importante. ¿Y dónde se estaciona? Porque como les digo, idealmente se debería estacionar en zonas rígidas, en zonas de concreto. Pero si no existen esas superficies, entonces van a tener que ser en las zonas flexibles, ¿no? Hay que pensar en eso. Ahora, antes de estacionar, se ha verificado que el pavimento tenía la resistencia suficiente para soportar la carga estática de estos aviones. También, si es que los estacionaron demasiado cerca, ¿no?, es posible hacer mantenimiento en los espacios vacíos, en los espacios que nos han dejado. Se puede hacer mantenimiento de pavimentos. Después, si nos ponemos a pensar, se han tomado estas medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas necesitamos? Especialmente en el asfalto, como les decía, porque va a ser más afectado que el rígido. Se cubrieron las superficies con algún material, con una protección para evitar que por si hubieran algún derrame de combustible o de algún fluido de la aeronave. Nos estamos enfrentando a una situación diferente, ¿no es cierto? Si existían grietas en el pavimento, se sellaron las grietas a tiempo antes de empezar, porque como les decía, las precipitaciones pueden penetrar a la base.
existían actividades de construcción, se estaba haciendo algún tipo de rehabilitación, se detuvieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué continuó esto? Lo otro que es importante es saber cuál es la situación del servicio de mantenimiento del aeródromo. El servicio de mantenimiento, porque todos somos humanos, tal vez la gente se enfermó, tal vez la gente tiene familia enferma, tal vez el aeropuerto considera que no es necesario que haya un servicio de mantenimiento, un departamento de mantenimiento si es que no hay operaciones, ¿no? Entonces hay que pensar en esto. Ahora, si están abiertos, se está ejecutando el plan del mantenimiento del aeródromo al 100% en las pistas, las ayudas visuales, los sistemas de drenaje, los sistemas hasta el corte de césped, ¿no? Peligro aviario, Gustavo acaba de hablarnos del peligro aviario, se dejó que creciera el césped, ¿no? Son varios temas que tenemos que tener en cuenta. Y el CI, los bomberos, siguen los bomberos trabajando, ¿qué es lo que están haciendo? Están capacitándose, están pendientes, se supone que se redujeron las operaciones al mínimo. Son personal esencial. ¿Quiénes son esenciales en este caso? Todo esto debe estar en el plan del aeropuerto. Siguiente, por favor. Hay buenas cosas, seamos positivos, y hay cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Qué cosa es bueno? Por lo menos no nos preocupamos por el caucho porque ya no hay operaciones, ¿no? Mínimo. Después las ayudas visuales y los sistemas eléctricos igual, el deterioro debe ser mínimo. Y tenemos después el sistema de drenaje. Otra vez, todo esto considerando el que el mantenimiento se mantiene, un mantenimiento constante. No podemos descuidar eso. Ahora, de lo que tenemos que preocuparnos es que si existe una sobrecarga en los pavimentos. La sobrecarga se genera cuando tenemos una mayor carga, un mayor número de ACN que de PCN, ¿no? Y hay que considerar esto. Es posible que hayan derrames de combustibles, es muy posible. Es muy posible que cuando le hagan mantenimiento a los aviones, porque tienen que hacer el mantenimiento, se generen FODs. Eso también es, y si no existe un mantenimiento adecuado, si no se continúa con el mantenimiento adecuado, esto simplemente va a crecer. Presencia de fauna, ya lo discutió Gustavo. Siguiente, por favor. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Primero, continúen con el mantenimiento del aeródromo. Lo tienen escrito, por favor, háganlo, ¿no? Coordinen con los propietarios de las aeronaves para evitar cualquier posible, no solamente para evitar, inclusive si hubiera un derrame de combustible, simplemente es que se le haga saber al servicio de mantenimiento para que tome las medidas inmediatas, que no se genere, que no se deteriore el pavimento más de lo que estaba deteriorado. Después, hay que evaluar la resistencia del pavimento, el PCN, antes de abrir las operaciones aéreas, especialmente si el pavimento, antes de empezar esta situación de coronavirus, ya estaba en mal estado. Si estaba en muy mal estado o en un estado muy pobre, estaba deteriorado, definitivamente hay que evaluar la resistencia. Y en todo caso, sí deberíamos programar una evaluación de la condición de pavimento, la superficial. De todas maneras, habría que hacerse eso. Siguiente, por favor. Este es un pequeño video del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tomado desde la torre de control el día que se inició el cierre parcial, si ustedes quieren, del aeropuerto. Como ustedes ven, a pesar de que Lima, que tiene una sola pista principal por si acaso, no es hub de ninguna línea aérea. Entonces no tiene el problema que podría generarse en otros aeropuertos como es el Tocumen o el Dorado o el Merino Benítez. Gracias por su atención. Tienen mi correo electrónico si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Lía, por tu participación. El próximo panelista es el señor Martín Zazueta. Martín es licenciado en Derecho con una maestría en Gestión y Dirección de Aeropuertos. Suma más de 26 años continuos como director aeroportuario en México, donde ha participado en la organización, desde el ámbito aeroportuario, de grandes eventos como son el Foro Económico Asia-Pacífico, la Cumbre de Líderes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea,
y la Cumbre de Líderes de Países Industrializados y Emergentes. Ha coordinado la recuperación y puesta en marcha de infraestructuras aeroportuarias posterior a impactos hidrometeorológicos como el devastador huracán Odile en 2014. Siendo director aeroportuario, vivió la crisis del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 y la crisis sanitaria de la influenza H1N1. Martín. Muchas gracias, María Elena. Gracias a CILAC también por permitirnos participar en esta reunión. Iniciaría comentando que por todo el mundo hoy se habla de realizarse planteamientos sobre la reactivación de la economía y el regreso de las actividades normales en la medida de lo que se puede hablar normal, en previsión, obviamente, de la contención de la crisis del COVID-19. Pero al momento, hoy todavía en muchos países, y es el caso de México, pues campea aún el tema de la pandemia. Nosotros en México aún esperamos la punta de esta crisis en las próximas semanas y pues no podemos estar ajenos, obviamente, a lo que está sucediendo en el mundo. En el caso de negocio de la aviación, y en especial para los que hoy estamos reunidos aquí, operadores aeroportuarios, sabemos y estamos ciertos que se avecinan tiempos muy complicados, complejos. Ejemplos, y pues yo voy a hablar del aeropuerto que está bajo mi responsabilidad. Guadalajara, un aeropuerto internacional, ha contraído su tráfico en más del 90%. Como ustedes saben, México es uno de los 3 países que ha mantenido la operación de pasajeros regulares en América Latina. Los otros son Brasil y es Chile. Y la verdad es que esto ha afectado de gran forma a las líneas aéreas y a todas las compañías asociadas a los servicios de una forma y de proporciones nunca vistas anteriormente. La industria aérea en general, y todos lo sabíamos, pasaba por uno de sus mejores momentos antes de la contingencia del COVID-19. Sin embargo, hoy es una realidad que la industria, y sobre todo en las líneas aéreas y las industrias asociadas, están pasando por grandes problemas de liquidez. Y eso va a tener una consecuencia si los estados no apoyan a la industria aérea. Algunos lo han hecho y vamos a tener un efecto sin duda alguna en la parte de miles de empleos que están asociados a la industria aérea. La siguiente, por favor. Bien, sin lugar a duda, es inevitable saber que la crisis del COVID-19 cambiará la forma de viajar en un futuro y los aeropuertos han estado trabajando estrechamente con autoridades, con agencias de salud, con las propias aerolíneas para facilitar el paso seguro por los aeropuertos y a bordo de aeronaves, cumpliendo las medidas sanitarias. Como les decía, en el caso de México no hemos dejado de operar en ningún momento y hemos vivido diferentes fases para podernos ir adecuando y cumpliendo las recomendaciones de la industria y de la Secretaría de Salud. Para ello, sin duda se va a tener que contar para muchos aeropuertos que hoy están cerrados y que abrirán su operación próximamente, con una serie de medidas encaminadas a la recuperación de su tráfico normal. Lo que hoy yo pretendo hacer es que caminemos un poco las medidas que ya tenemos en el aeropuerto de Guadalajara, cómo iniciamos, cómo nos hemos ido moviendo durante estas semanas, para que les pueda servir como una guía para lo que en los aeropuertos que hoy están cerrados puedan tener una idea de qué medidas van a tener que establecerse y seguramente muchas de ellas se quedarán. Estamos muy atentos también a las recomendaciones que la Autoridad Aeronáutica seguramente dará en las próximas semanas para que se queden como parte de una norma y que tendremos que cumplir los operadores aeroportuarios. Pasamos a la siguiente. Bien, el principal medida que creo que todos los aeropuertos vamos a mantener y hemos mantenido, sobre todo los que seguimos operando, pero aquellos que inician operación, son la implementación de filtros sanitarios. Los filtros sanitarios serán necesarios, sin duda alguna,
en las llegadas tanto internacionales, sobre todo en esa área, y nacionales también, y en las salidas, en los filtros de control de seguridad. Seguramente los estados propondrán una serie de medidas para poder abrir sus fronteras, y esto afectará directamente a los operadores aeroportuarios y a las compañías aéreas. Tendremos que ser facilitadores de este tipo de instalaciones e incluso aportar económicamente. Tendremos que abrir una línea de recursos presupuestales para poder atender todos los temas de sanidad, algo que no teníamos presupuestalmente en nuestro horizonte. Hoy será algo que tendremos que tener para el futuro y por un tiempo indeterminado. Pasamos a la siguiente. Bien, parte de lo que se hizo, sobre todo al principio, pues fue dar a conocer una serie de medidas, como hoy todavía lo mantenemos haciendo, y seguramente será parte importante para la reapertura de los aeropuertos que hoy están sin operaciones, el comunicar lo que están haciendo, generar confianza entre los pasajeros, entre los usuarios. Recordemos, y las encuestas así lo dicen, que más del 40-45% de los pasajeros van a tratar de evitar, o de posibles pasajeros tratarán de evitar el uso de los aeropuertos. ¿Por qué? Por el tema de los distanciamientos. Se estima que un pasajero puede llegar a tener contactos en un aeropuerto que sea de volumen grande, de alrededor de 240 personas en un tránsito. Entonces, esto pone muy nerviosa a la gente, a los pasajeros, y al principio vamos a tener que generar muchísima confianza para que los pasajeros o los posibles pasajeros usen nuestros aeropuertos. La siguiente. Se hablaba precisamente en la presentación anterior del tema de los planes que pudimos haber tomado en algún momento para las pernoctas prolongadas en nuestros aeropuertos. Como se les digo, Guadalajara ha sido un aeropuerto que ha seguido operando, es el tercer aeropuerto en volumen de pasajeros y operaciones en México, y tiene un hub que es de una compañía de bajo costo de Volaris, que aquí está concentrando y aún lo sigue haciendo semana a semana más equipos. Nosotros hicimos un plan de plataformas prolongadas, y cuando ya agotamos nuestras plataformas estamos empezando a usar algunos rodajes y una pista que tenemos auxiliar para poder dar cabida a todas estas aeronaves en nuestro aeropuerto. La siguiente. Bien, también como se habló en alguna de las presentaciones anteriores, tenemos que hacer que el negocio sea factible y tenemos que también cuidar la parte de la salud de nuestros pasajeros. Con la caída del tráfico, lo que también hemos hecho es cerrar áreas que no son necesarias. Esto nos va a permitir que podamos dar mejor atención en la parte de sanitización, de limpieza, de control de pasajeros, y empezamos a cerrar áreas que no son necesarias en este momento por el volumen de pasajeros que se den. Sucederá lo mismo al arranque de sus operaciones. Tendrán que determinar qué áreas vale la pena mantener operativas. Nosotros cerramos un filtro de seguridad de un punto de inspección completo y nos cerramos a uno solo. Eso nos permite que todos nuestros recursos los podamos pues repartir de mejor forma. Continuamos a la siguiente. También medidas implementadas son las del distanciamiento entre usuarios. En este momento de la crisis es relativamente sencillo poder decir que restringimos el uso de mostradores, de bancas, porque hay pocos pasajeros. El tema es cuando empiecen a regularizarse los tráficos, cómo vamos a empezar a cumplir con estos temas de distanciamiento que seguramente van a permanecer en un corto y mediano plazo, y no sabemos, la verdad es que nadie tiene la certeza de lo que va a pasar. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa es el arranque y lo que está pasando. En Guadalajara lo que hemos hecho es dar mayor distanciamiento entre bancadas, como lo pueden observar en la diapositiva. Hemos cancelado espacios entre bancas. En fin, hemos sobre todo mantenido esa sana distancia, que es lo que te recomienda la autoridad de salud. Pero cuando empiece la recuperación, por eso lo hemos dicho nosotros, tendremos que estar muy atentos a las recomendaciones de salud y reaccionar lo más rápido posible.
La siguiente. Bien, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos implementado señalizaciones. El tráfico que tenemos en Latinoamérica, que es muy común para todos, es un tema también de culturas. Hay que señalarle a las personas dónde se tienen que parar, qué lugares no deben de traspasar, y lo tenemos que hacer en varios sentidos. En los medios de abordadores mecánicos también lo que estamos haciendo es reducir el aforo de los vehículos de transporte de pasajeros para poder tener de verdad una continuidad en las medidas que tomamos. De nada sirve que tengamos distanciamientos en todos los procesos del aeropuerto si en el aerocar sumamos a 80 o 100 gentes, ¿no? Entonces ahí perdemos todo lo que habíamos logrado. Estamos bajando el aforo. Eso también va a tener un costo, sin duda alguna. Lo hemos hablado con las compañías aéreas y en esta parte todo el mundo está colaborando porque se requiere, como se los decía hace un momento, generar confianza para nuestros tráficos. Una vez que el tráfico empieza a recuperar, nos tendremos que volver a sentar y ver qué tipo de medidas se usan. Otra ha sido bajar el uso de los aires acondicionados y privilegiar la ventilación. Eso también ayuda a disipar cualquier tema del virus. En fin, cualquier medida que se pueda tomar en general, hasta en los filas para los usos de cajeros, todo va a ayudar para poder evitar a los contagios dentro de los aeropuertos. La siguiente. Bien, algo que no teníamos en los aeropuertos y que será ya una cosa muy normal y que tendremos que tener en nuestras líneas de presupuestos, será pues una cuadrilla de limpieza y sanitización de espacios de uso común. Y esto tiene que ser independiente de los servicios de limpieza normal de los aeropuertos. Hoy tenemos que garantizar que en los aeropuertos estamos reflejando que son espacios libres y que pueden confiar en nosotros. Es muy complejo por la cantidad de personas que pasan, pero tenemos que tener un equipo que todas las áreas comunes de uso de pasajeros o de acompañantes sean limpiadas constantemente durante las 24 horas del día. Y hablo de escaleras, de elevadores, de aerocares, cualquier abordador mecánico, y todo esto ya ayudará y generará confianza. También tendremos que incorporar ahora estos nuevos depósitos de basura para todos los cubrebocas, todo lo que son guantes, todo este equipo de protección que hoy formará ya parte normal de los colaboradores de un aeropuerto, que se les dé el manejo y uso adecuado. Son residuos con un manejo diferente que les tendremos que dar. Hasta esos detalles tendremos que llegar y que serán parte precisamente de la nueva realidad de los aeropuertos. La siguiente. Otra medida que hemos implementado en el aeropuerto ha sido la separación de uso de los mostradores. En estos mostradores dobles lo que hoy hacemos es que solamente opere uno y el otro lo tenemos deshabilitado. Nosotros tenemos el servicio de uso compartido y eso lo podemos hacer y lo que hacemos es que en una pantalla